En noviembre de 1961, la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos recibió un cheque en blanco y una orden presidencial directa: derrocar al gobierno cubano desde adentro, sin usar el ejército regular. El presupuesto inicial fue de $50 millones anuales, una cifra astronómica para la época. Así nació el programa encubierto más grande, costoso y complejo en la historia de la Guerra Fría. Su nombre en código: Operación Mangosta. En este expediente de Archivo 59, vamos a desclasificar la logística, los manuales de sabotaje y la estructura matemática de un plan de inteligencia militar que operó durante meses a escasas 90 millas de La Habana. Hoy no analizaremos discursos, sino el inventario de armas, las bases secretas y los 33 pasos exactos diseñados por el Pentágono para hacer colapsar una isla entera. Para entender la magnitud de la Operación Mangosta, hay que ubicarse en el tablero geopolítico posterior a abril de 1961. La invasión de Bahía de Cochinos había sido un desastre táctico y una humillación pública para la administración de John F. Kennedy. El presidente y su hermano, el fiscal general Robert Kennedy, necesitaban una nueva estrategia. Ya no habría desembarcos masivos ni brigadas uniformadas. La nueva guerra sería invisible. El mando de la operación se le entregó al general Edward Lansdale, un experto en contrainsurgencia que había operado con éxito en Filipinas y Vietnam. Lansdale diseñó un cronograma matemático y estricto, compuesto por 33 tareas específicas. El objetivo final estaba marcado en el calendario para octubre de 1962. Provocar una rebelión interna masiva en Cuba que justificara, entonces sí, una intervención militar estadounidense para restaurar el orden. Pero un plan de esta magnitud requería una infraestructura colosal. Para ejecutar Mangosta, la CIA creó una base de operaciones clandestina en el sur de la Florida. Su nombre en clave era JM Wave. Esta no era una oficina común. JM Wave funcionaba bajo la fachada de una empresa de investigación electrónica llamada Zenith Technological Services, ubicada en unos edificios arrendados a la Universidad de Miami. En su momento de mayor actividad, esta estación secreta llegó a tener más de 400 oficiales estadounidenses de la CIA y unos 2,000 agentes de origen cubano en nómina. La logística era abrumadora. JM Wave operaba la tercera marina más grande del estado de la Florida, con una flota de lanchas rápidas modificadas, yates y barcos pesqueros que se usaban para infiltrar comandos y armamento en las costas cubanas al amparo de la noche. Tenían sus propias casas de seguridad, empresas pantalla de aviación, compañías inmobiliarias y un presupuesto operativo que fluía en efectivo sin dejar rastro fiscal. ¿En qué consistían exactamente las 33 tareas del general Lansdale? El expediente desclasificado muestra una obsesión por el sabotaje económico y psicológico. La idea era asfixiar la logística interna del país para que la población, desesperada por la falta de suministros, se levantara. Equipos de demolición y comandos tácticos fueron entrenados e infiltrados para destruir infraestructuras clave. Los objetivos prioritarios eran las minas de cobre en Pinar del Río, los puentes ferroviarios, las refinerías de petróleo y, sobre todo, los centrales azucareros y los campos de caña, que eran la principal fuente de divisas de la isla. Se introdujeron sustancias químicas para contaminar cargamentos de azúcar destinados a la exportación, y se organizaron ataques con lanchas artilladas contra instalaciones costeras. Pero la Operación Mangosta también incluyó un componente de guerra psicológica y operaciones encubiertas que rayaban en lo inverosímil. Documentos desclasificados del Comité Church en la década de los 70 revelaron los planes específicos diseñados por la División de Servicios Técnicos de la CIA para eliminar físicamente a Fidel Castro. La ingeniería forense detrás de estos intentos incluía desde puros explosivos y trajes de buceo contaminados con bacterias letales, hasta caracoles marinos repletos de explosivos que debían detonar cuando Castro buceara cerca de ellos. También se diseñó la Operación Bounty, un sistema de recompensas arrojado en panfletos desde el aire, que ofrecía desde $5,000 por un informante
hasta $100,000 por el asesinato de altos funcionarios del gobierno. Incluso se estudió la posibilidad de esparcir sales de talio en los zapatos de Castro para hacer que se le cayera la barba y destruir su imagen pública. A pesar de los millones de dólares invertidos y la inmensa maquinaria logística desplegada desde Miami, la matemática de la Operación Mangosta falló en su predicción principal. Los sabotajes destruyeron infraestructuras y causaron pérdidas económicas severas, pero no lograron detonar el levantamiento popular masivo que Lansdale había calculado para octubre de 1962. Por el contrario, la agresividad y la frecuencia de estos ataques encubiertos le dieron al gobierno cubano la justificación perfecta para militarizar por completo la sociedad, crear los comités de defensa de la revolución a nivel de cuadra, y lo más crítico para la historia mundial, solicitar a la Unión Soviética la instalación de misiles nucleares como mecanismo de disuasión. Es la paradoja forense de este expediente. El plan diseñado para evitar que Cuba se consolidara en el bloque soviético fue el catalizador exacto que provocó la crisis de los misiles. Al borde de la Tercera Guerra Mundial, como parte de los acuerdos secretos entre Washington y Moscú, la Operación Mangosta fue finalmente suspendida y desmantelada a finales de 1962. Hoy, 64 años después de aquellos eventos clandestinos, en pleno 2026, la base JM Wave ya no existe, y los documentos están abiertos al público en los archivos de seguridad nacional. Pero el daño colateral de aquella guerra invisible dejó una huella estructural. Consolidó una mentalidad de plaza sitiada, que cambiaría para siempre el rumbo político y económico de la isla. Si conocías la existencia de la base secreta de la Universidad de Miami o los planes de sabotaje industrial, déjanos tu opinión en los comentarios. Suscríbete a Archivo 59 y acompáñanos en el próximo expediente para seguir analizando la historia con los datos sobre la mesa.